Bueno, buenas tardes. Esta es la última mesa ya de las jornadas. ¿No se oye? Toma, a ver. Ah, pues nada, ahora sí. Os decía que esta es la última mesa de las jornadas y si esta mañana se ha tratado de la importancia que tiene la educación en la lucha por conseguir la igualdad de las mujeres, la emancipación de las mujeres, también en la mesa anterior se han analizado las distintas formas organizativas de las que se dotaron las mujeres y que las construyeron para precisamente intentar lograr, avanzar en la conquista de los derechos de la mujer y de la igualdad. En esta mesa vamos a tratar un tema de mucha actualidad. Son las propuestas de Mujeres Libres para lograr la emancipación de la mujer, para conquistar la igualdad de géneros. Es de tremenda actualidad, estamos a años luz de lograr una plena igualdad y aunque es verdad que se han producido importantes avances en la legislación internacional y en la legislación de este país, hay un tremendo desfase entre las leyes y la realidad, entre las leyes y la permanencia de las relaciones de dominación, de opresión y de violencia hacia las mujeres. Unas violencias a veces extremas, tan extremas como las lapidaciones, la ablación, las violaciones y los asesinatos, ¿no? Mujeres Libres decía que no es suficiente con cambiar las leyes, que hay que cambiar la mentalidad de los hombres y de las mujeres para cambiar las conciencias, para poder transformar las relaciones de dominación en unas relaciones de igualdad. Bueno, para lograr acabar con las desigualdades y con las discriminaciones y las violaciones hacia las mujeres, es tremendamente necesaria mucha concienciación, muchísimos recursos, mucha educación y yo creo, creo que lo vemos todos, que es todo lo contrario de lo que se está haciendo en estos momentos. No hay un retroceso también con todo lo de la crisis en el tema de las mujeres. Bueno, y tenemos en esta mesa para tratar de estos temas a Lucía Priego Borrego, Prieto Borrego, perdona, y también Isabel Escudero. Bueno, Lucía Priego es profesora titulada de la Universidad de Málaga, del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. También pertenece a la Asociación de Estudios de Mujer de la misma universidad. Tiene numerosas publicaciones sobre la mujer, entre las que vamos a mencionar algunas que a mí me han llamado bastante la atención, ¿no? Las mujeres en el anarquismo andaluz en la primera mitad del siglo XX, es muy interesante. Mujeres a la izquierda, cultura política y acción colectiva. Vivencias y experiencias de las mujeres en el éxodo republicano y marginalidad y trabajo de la mujer en la posguerra española. Lucía nos va a hablar sobre mujer y sexo en las anarquistas, o sea, en el anarquismo. Entonces, nada, Lucía tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento tanto a las compañeras de la Fundación Anselmo Lorenzo como a Andreu Nin por haberse acordado de mí. La verdad que estoy bastante contenta de estar aquí compartiendo espacio con estudiosas del feminismo, tanto con militantes. Estoy muy contenta de estar con estas compañeras a las que leo, pero que esta tarde he tenido el privilegio de conocer. Bien, bueno, pues le decía a las compañeras que la ventaja de ser la última es que parte de la ponencia se ha dicho ya. Entonces, bueno, pues yo voy a intentar reconducirlo para no ser reiterativa. Las mujeres anarquistas y la preocupación del anarquismo por la mujer y los estudios que se han ocupado de este tema quizás se han escorado, al menos hasta hace un tiempo relativamente reciente, de los aspectos más relacionados con la producción, con el trabajo, con la educación y más recientemente con el tema de la sexualidad, que sin embargo es un tema consubstancial al pensamiento ácrata, no solo en la etapa de Mujeres Libres, sino que podemos remontarnos pues, a las organizaciones internacionalistas, hasta el punto que ya en la zona de Cádiz, en la zona que yo estudio, en la zona de Andalucía, también en las primeras décadas del 20, en la campiña cordobesa, zonas todas muy conflictivas desde el punto de vista laboral, encontramos ya una cierta preocupación por parte de educadoras, de maestras anarquistas. En el caso de Cádiz, una muy conocida anarquista,
una maestra anarquista, que es Guillermina Rojas. Hay, por otra parte, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Andalucía, una línea de confluencia muy importante, que es el republicanismo obrerista. Hay unas líneas que son confluyentes, el libre pensamiento, el republicanismo, el laicismo, todas tienen como común denominador la necesidad de emancipación de la mujer. No solamente por parte, digo, de militantes anarquistas, sino también por militantes republicanas. Hay un importante movimiento societario, si bien la presencia de significados anarquistas como Teresa Claramunt y la madre de Federica Montseny, Soledad Mañez, están tempranamente en Andalucía, entre 1900 y 1905, viajan por Andalucía impulsando la creación de núcleos obreros, pero también de núcleos de escuelas que después van a ser las escuelas racionalistas, donde ya es muy evidente la preocupación por el tema de la emancipación de la mujer. Quiero decir con esto que es un tema que está presente en la cultura ácrata mucho antes de la guerra civil y mucho antes de los años 30, cuando ya la encontramos organizada en partidos, sindicatos. Sin embargo, esta cultura se asienta mucho antes, se cimenta mucho antes. ¿Y por qué el eje común es siempre el laicismo? Hay una fuerte reacción anticlerical por parte de estos movimientos de mujeres, en los que además confluye un activismo muy, muy importante a nivel de protesta popular. Es decir, hay unas líneas convergentes que son también la movilización popular, la protesta protagonizada por mujeres, que es una protesta muy, muy vinculada a los aspectos de consumo, de abastecimiento, es decir, una protesta muy focalizada en aspectos que atañen a la mujer. ¿Por qué el foco de lucha, el demonio a combatir es la Iglesia? Es el pensamiento religioso desde esos focos de mujeres que se van a organizar en la cultura ácrata, pero también en unos movimientos muy líquidos con las culturas republicanas, al menos en el campo andaluz, o por lo menos en algunos focos importantes de Andalucía. La evidencia es el control que el pensamiento religioso está ejerciendo sobre la moral femenina, sobre el cuerpo femenino. Es un control que es paralelo al control del Estado. Yo he llegado al estudio de esto a partir de la represión, de la inmensa represión que sufren las mujeres a mano de la justicia militar franquista, sin ningún tipo de cargo político, sin ninguna vinculación con la violencia, y recibiendo unas condenas de igual calibre, de igual magnitud que las de sus compañeros masculinos, pero que tienen responsabilidades políticas. O sea, una señora la condenan con la misma pena, es decir, la pena capital o los 30 años, que es la pena máxima, de la misma manera que condenan a un dirigente sindical, a un dirigente obrero o a alguien que ha sido dirigente de un comité, que ha gestionado su pueblo, y la señora no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Quiero decir que es un trabajo empírico, que la única evidencia, la única condena, el único agravante es tener una vida sexual distinta de la moral consensuada, de la moral hegemónica y sobre todo de la moral que quiere imponer el franquismo. Entonces, ese modo de vida son unos modos de vida absolutamente normales en las culturas obreras, en las culturas laicas, son objeto de una represión bestial por parte del Estado franquista, y esto me lleva a estudiar qué tipo de pensamiento late en ese tipo de condena a este tipo de vida. Y evidentemente, esto me lleva al pensamiento cristiano. Es decir, no podemos llegar a comprender la magnitud del ejercicio de control que ejerce la Iglesia y el Estado sobre las mujeres, sobre su pensamiento, sin llegar a comprender cuáles son los fundamentos intelectuales de ese dominio. Bueno, pues empezando por San Agustín, por Santo Tomás, que Santo Tomás de San Agustín, me van a permitir que me remonte a los padres de la Iglesia o a los intelectuales de la Iglesia.
El tomismo consideraba que el útero femenino es solo un receptáculo donde germina la semilla masculina. Necesariamente el aporte masculino hace que el papel de la mujer sea absolutamente pasivo. Esto lógicamente pues le lleva a conferirle una inferioridad incluso en su función biológica, que justifica la dominación y la subordinación de la mujer, que además a la Iglesia le venía muy bien para evitarla del sacerdocio. Esta semilla masculina crea seres perfectos cuando son varones y una versión imperfecta cuando son mujeres. Es un pensamiento que se sustenta en Aristóteles, que además añadía la nocividad que supone el placer sexual. Era algo nocivo para la salud de las mujeres. Este pensamiento transita hasta el gran intelectual del siglo IV, padre de la dominación masculina, que legitimará por los siglos la dominación masculina y que sobre todo pues demonizará la prostitución, que es otra de las líneas en las que me basaré. De forma que tanto San Agustín I, después Santo Tomás, conciben un sistema de pensamiento en el cual la mujer solo sirve para la función reproductiva, el placer sexual es nocivo tanto para su salud como para su moral, y además de su función ser exclusivamente desde el punto de vista biológico la reproductiva, debe controlar dado que se trata de un ser imperfecto, es lógicamente más proclive a la pasión, a la lascivia y consecuentemente es un instrumento del mal. Este pensamiento es el que articula el sistema de dominación y de control que la Iglesia traspasa al Estado. De manera que desde la historiografía feminista hoy pues hay interpretaciones tan interesantes como la muy conocida de que la caza de brujas de los siglos XVI y XVII es una respuesta por parte del Estado a controlar esos saberes de las mujeres que estorban la reproducción o bien que la pueden facilitar. Es decir, el conocimiento del cuerpo femenino, el conocimiento de la práctica del aborto, de las pócimas que hacen una mujer fértil o infértil, es dominada por una serie de mujeres que tienen unos conocimientos inabordables, inaccesibles para la generalidad y son brujas. Entonces, la Iglesia, con la acusación de brujería, permite eliminar a estos colectivos de mujeres porque necesita que esos saberes reproductivos sean controlados solo y exclusivamente por el Estado desde la legitimidad que le da el pensamiento religioso. Esta casa de brujas del siglo XVI y XVII, si miramos cualquier proceso por brujería, la mujer no tiene más unas acusaciones distintas que las mujeres que en el 37, bueno, depende del momento en que cae la zona en poder de Franco. Yo estudio la provincia de Málaga, pues las acusaciones son las mismas. Una mujer ha abortado, una mujer ha convivido maritalmente con su novio, una mujer ha tenido un hijo soltera, una mujer ha practicado un aborto o una mujer es curandera y por lo tanto se escapa del control de la Guardia Civil y del cura y por lo tanto es alguien raro a quien hay que condenar. Se le aplica la justicia militar con los mismos criterios políticos para cercenar un saber que es propio de las mujeres. Esto me lleva a entender o enlazar con la importancia que le da en la cultura ácrata el anarquismo al control del cuerpo femenino. Es decir, la mujer tiene que controlar lo fundamental, la aportación fundamental, porque la verdad que voy a resumir bastante, es que ni el Estado ni la Iglesia tienen ni pueden controlar el cuerpo femenino, la sexualidad femenina. El sexo es un asunto solo y exclusivamente que atañe a la sexualidad de las mujeres. Por eso el anarquismo le confiere un papel que es político, puesto que el control de la reproducción sirve al Estado para sus políticas natalistas, o al contrario, de Estados que no quieran tener política natalista, el control del útero de las mujeres es un asunto político.
Y si es un asunto político, es un asunto que controla el Estado, y el anarquismo tiene que combatir y combate el poder del Estado. De ahí que en el anarquismo ibérico, voy a utilizar el anarquismo ibérico, puesto que son movimientos que son también afines al anarquismo en Portugal y también en Iberoamérica. Desde principios del siglo XX se desarrolla un movimiento muy potente que es continuador de los movimientos que a finales del siglo XIX se hacen en Europa sobre la reforma sexual, y que aquí a España llegan, como no, bueno, pues de la mano de los pensadores anarquistas que todos conocemos, de Francisco Ferrer y Guardia, creador de la escuela racionalista, y sobre todo de médicos, como el famoso médico Isaac Puente, por lo menos famoso por tirar la bomba cuando habló de Alfonso XIII, ¿no? Bien, ¿cuál es la idea clave de este pensamiento? La procreación inconsciente, o sea, la reproducción inconsciente, la reproducción natural, sirve al Estado para tener siempre un remanente de carne de cañón para las guerras coloniales y para tener siempre un recargo de mano de obra, porque el obrero tiene hijos de manera indiscriminada, tiene muchos hijos, mueren pronto, pero da igual, mueren en Marruecos o mueren de extenuación en las fábricas, ya han cumplido con lo que el Estado espera de ellos. Entonces el anarquismo plantea que el control de la natalidad, siguiendo esa línea cultural que conocemos como neomalthusianismo, es un arma revolucionaria. Es decir, es un arma de resistencia para los ácratas de primeros de siglo, los círculos barceloneses sobre todo. Pues el control de natalidad es un arma revolucionaria. Esta es la línea en la que se cimenta la reforma sexual anarquista, que se aplicará durante la Guerra Civil por la Generalitat, y parte de la línea que sostiene lo que las compañeras han hablado ya. No voy a volver a hablar de Amparo Post porque las compañeras ya lo han hecho anteriormente. De manera que a partir de la asunción de estas primeras líneas procedentes de las ligas de reforma sexual, el anarquismo ibérico pues desarrolla una serie de corrientes de pensamiento que también legitiman, mejor dicho, cuestionan el tipo de pareja. Evidentemente, si hablamos de reproducción, hablamos de una alternativa a la reproducción, o al menos de un control de la reproducción, es una línea de pensamiento que necesariamente también va a afectar a los modelos de pareja. Hay pensado, en la actualidad hay algunos estudiosos bastante valiosos, no exclusivamente del anarquismo, ¿no?, sino en concreto de los aspectos sexuales, también de los homosexualismos, que hoy es una corriente de estudio muy interesante, sobre todo desarrollada por un autor que se llama Richard Cleminson, y que siempre pone la atención sobre este punto. Ninguno de los escritos de los reformadores sexuales ibéricos aparece una postura muy divergente de la burguesa con respecto a la homosexualidad. Quizás sería el único punto que el anarquismo no llega a cuestionar el tipo de relaciones dominantes. De modo que una vez que el neomalthusianismo se recepciona en España a través de estos activistas catalanes, aunque no exclusivamente, porque también en la línea de la Concesión hay a principios del siglo un núcleo neomalthusiano muy importante y una prensa que recoge perfectamente todos los presupuestos de la reforma sexual. Realmente es en Barcelona, en los círculos obreros de Barcelona, donde se van a divulgar los manuales de educación sexual. Es un material muy interesante que he estudiado ya los que se han publicado en los años 30, pero son seguidores de los que en las primeras décadas, esto es la revista Estudio, la editorial editó la revista Estudio en los años 30, es seguidora de unas publicaciones anteriores. Bien, como tengo poco tiempo, pues voy a comentarles un poco cuál es el contenido de estos manuales. Por supuesto,
La preocupación por la reproducción en la España de los años 20 y 30 no viene exclusivamente de los núcleos anarquistas. Están la medicina higienista, los movimientos eugenésicos, cuyo punto de confluencia con el neomalthusianismo no deja de ser problemático, y también los escritos de la famosa Hildegard, que, como sabéis, fue una adelantada a su época y también no era exactamente anarquista, pero tuvo una posición desde el punto de vista de la reforma sexual muy, muy cercana. Los manuales que se divulgan y se editan en los círculos anarquistas en los años 30, pues serían, no sé, como lo que ahora serían especie de guías sobre cómo que se repartieron. Yo recuerdo en los años 80 los primeros centros de planificación familiar. Yo entonces era profesora de adultos y recuerdo haberlo llevado en los años 80 a adultas analfabetas, como decíamos antes, y servirles estos manuales de los años 80 editados por el Instituto de la Mujer o por las organizaciones feministas previas, que te ponen a compararlos con los de los años 30, son increíblemente parecidos, claro, salvando los adelantos tecnológicos, ¿no? Lo primero que el doctor Hardy, que es el autor del siguiente, bueno, ahora lo veremos, plantea, en la misma línea que los pensadores anarquistas, es que el sexo es una terapia. Es, por lo tanto, algo que se opone de entrada a la concepción religiosa, que lo considera no solo pecado desde el punto de vista moral, sino algo además nocivo desde el punto de vista fisiológico. Hasta el punto que, por ejemplo, ya se estaban divulgando, a partir de 1929 ya es conocido el método Gino, que después, como ha comentado la compañera Amparo Poch, organizó un centro de divulgación. Sin embargo, los congresos, la Iglesia, a través de su instrumento de difusión, hablaba de que eran métodos muy perniciosos para la salud uterina de las mujeres. O sea, que el útero de las mujeres podía sufrir enormemente con los dos únicos métodos anticonceptivos que tenían alcance las mujeres obreras, ¿no? Que era el coito que se interrumpe o el método Ogino, ¿no? Es decir, que no solamente era pecado, es que se podían poner enfermas. Entonces, después de desmitificar esta serie de verdades, de categorías interesadas de la Iglesia Católica, pues estos manuales van describiendo cuáles son los métodos anticonceptivos que pueden ser utilizados. No sé lo que es. ¿Qué? Es que salta, ¿no? Ahora. Bueno, quiero ver. Aquí tienen la portada del manual. Un manual lo conseguí aquí en la Cuesta Millano hace ya muchos años. Es un libro interesantísimo. Bueno, y aquí vamos a ir viendo algunos de los, brevemente, claro, de los métodos que el doctor Hardy considera como muy utilizables, ¿no? Y su intención es la de divulgarlo. La vasectomía es un método que ya se conocía muy bien y se había ensayado, pero con fines eugenésicos. El tema de la eugenesia siempre es un tema complicado, ¿no? Porque la vasectomía se había venido utilizando sobre todo en los programas de esterilización con personas deficientes. Estamos hablando todavía antes de que la eugenesia fuera utilizada, como sabemos, por la Alemania nazi, ¿no? Los médicos anarquistas y los manuales anarquistas hablan de una eugenesia que tiene como finalidad la mejora de la clase obrera, no la dominación de una raza sobre otra. Es muy diferente, ¿eh? La eugenesia, la educación maternal, la procreación consciente es para en la cultura ácrata, como he dicho, un arma revolucionaria. Entonces la vasectomía es uno de los métodos que mejor se conocían porque ya estaban experimentados
en el campo este que acabo de comentar. El siguiente, que no lo tengo aquí, pero bueno, lo voy a comentar, es uno de los métodos anticonceptivos más conocidos desde la antigüedad, el preservativo masculino, que el doctor Hardy llama capota inglesa, que bueno, pues por lo visto debía ser de fabricación inglesa. Pero este médico, el divulgador médico, es lo suficientemente sensible como para ir explicando en su manual cómo cada uno de los métodos anticonceptivos tiene unos pros y unos contras. Para él este era el más seguro y el más higiénico. No podemos olvidar que la clase médica estaba preocupada por uno de los grandes males, que era la progresión de la sífilis y de las enfermedades venéreas. Entonces el planteamiento de la utilización de los métodos anticonceptivos siempre tiene un fuerte componente también médico, higiénico, sanitario. Consideraba que el condón o capota inglesa era el más higiénico y el más seguro de los métodos anticonceptivos, pero hacía la salvedad que todos los hombres no eran lo suficientemente galantes a la hora de utilizarlo. Y como podían engañar a las mujeres y de lo que se trata era de educarlas, pues más bien les aconsejaba que se decantaran por aquellos métodos que ellas podían controlar, es decir, los que ellas se ponen, los que ellas se quitan, los que ellas controlan, porque la idea clave es que la sexualidad femenina tiene que ser controlada por la mujer, sola y exclusivamente por la mujer. Y esto era un desafío, como digo, sobre todo a las políticas estatales y al pensamiento eclesiástico. Bien, estas líneas de pensamiento, como digo, son las que van después a confluir en la reforma sexual anarquista que conocemos. Este es el pesario vaginal que describe el doctor Hardy. Es algo muy parecido a un DIU, algo así, muy parecido, ¿no? Pasa que también él mismo se hace la autocrítica al ir explicando, por ejemplo, en el tema de los preservativos masculinos, el tipo de jerarquía que existe, y dice, bueno, pues los mejores son los de seda, pero solo se adquieren en las ciudades y en centros especializados. La gente campesina, pues, les recomienda la fabricación de unos de tripa. La verdad no sé exactamente cómo son, pero vamos, normalmente se trataba de preservativos hechos con tripas de cerdo y eso, ¿no? Pero están muy bien descritos. Existen críticas a este tipo a la divulgación de estos métodos, no solamente desde el punto de vista del Estado y de la Iglesia, sino también desde los propios círculos obreros. Existen reticencias, porque muchas mujeres los asocian a la prostitución y, en definitiva, porque algunos necesitan un seguimiento médico al que la mayoría de las mujeres obreras no tenían acceso, una atención que hoy llamaríamos ginecológica. Esta preocupación es la que se traspasa, la que asumen las mujeres que van a ser estas mujeres pioneras, que no voy a volver a insistir porque ya se ha hablado de ellas, y que a través de la revista Mujeres Libres, aunque según algunas historiadoras de mujeres que han estudiado Mujeres Libres, es en el aspecto sexual una revista que no se dedica en exclusiva o posterga a la divulgación de este tipo de cuestiones, más equilibrados, por ejemplo, con el tema que vamos a tratar ahora de la prostitución. Bueno, dentro de este conjunto de mujeres que se ha hablado aquí esta tarde y que conocemos, es Amparo Pos la más interesada en los métodos anticonceptivos, es la que sigue la estela de este pensamiento. En este caso, su mayor preocupación era, desde el punto de vista médico, estaba muy preocupada por la progresión de la sífilis. Había, como han dicho ya con anterioridad, fundado el grupo Ogino. Bien, esta línea de pensamiento
que el control de la sexualidad como arma revolucionaria no puede disociarse de otra corriente, de la misma corriente de pensamiento que cuestiona la forma de pareja, la forma de convivencia. Luego, una de las aportaciones teóricas del pensamiento ácrata al tema de la mujer, y cuando hablamos del tema de la mujer en su aspecto sexual, pues nos referimos lógicamente también a su forma de relacionarse, a su mundo afectivo, el concepto de amor libre. Sabemos que el concepto de amor libre, por este concepto fue por el que se condenó a los que a quien he empezado comentando, que me llevó a mí este tema. ¿Qué es el amor libre? Bueno, por supuesto los jueces franquistas entendían por amor libre cualquier cosa, incluso dentro de un matrimonio canónico, que como sabéis la guerra distorsionó todo el tipo de relaciones, pues y también igual, ¿no? Pero en la cultura ácrata encontramos definiciones del amor libre en pensadoras como María Lacerda y por supuesto la muy conocida Emma Gottman. Son dos pensadoras, por citar algunas, hay muchas más, que sobre todo cuestionan la monogamia, porque el amor libre no es solo la unión fuera de todo vínculo jurídico o religioso, que sí lo es, ¿no? La cultura ácrata es eso, pero también en la forma de relacionarse. Todos sabemos que desde las propias filas ácratas, desde la propia militancia de los sindicatos, aunque la pareja no se hubiese casado ni civil y por supuesto menos religiosamente, no por ello dejaba de ser una pareja monógama, y que además seguía manteniendo los mismos parámetros de comportamiento que la familia burguesa. Esto también era criticado dentro de las filas del anarquismo, porque lo que en algunos, no en todos, algunos pensadores consideran que la monogamia es la causa de la prostitución y la causa del adulterio. La monogamia forzada, claro. En realidad hay que profundizar más. Esto lo que conlleva es una crítica muy fuerte al matrimonio burgués, a la forma, al matrimonio como contrato, como forma de relación contractual que implica un interés económico, y para el ácrata el amor como parte de la naturaleza armónica no puede estar sujeto a ningún tipo de interés y mucho menos al interés económico. Entonces, esta es la línea de pensamiento que desarrollan las anarquistas que acabo de comentar. Hay otras interpretaciones, como por ejemplo la muy conocida de Federica Montseny, que sabe, aparte de su trayectoria política, por todos conocidos, sabemos que era una intelectual, conocemos su obra a través de sus escritos en la revista Blanca. Bien, pues para Federica el amor libre no podía existir en pareja. Ella abogaba, o por lo menos abogó alguna vez, tampoco creo yo que fuera esto un dogma, pero yo después he leído entrevistas ya de más mayor, que tampoco son absolutamente coherentes. Ella hablaba de romper la convivencia, de la destrucción del hogar y de la convivencia, o sea, del amor sin convivencia. Hay otro autor, en este caso francés, Émile Armand, que es seguidor del anarquista utópico Fourier, para quien el amor libre era una especie... María Lacerda no lo compartía y lo catalogaba como comunismo sexual. Él lo llamaba camaradería amorosa y era una forma de relacionarse los sexos libremente. Si el sexo es libre, la pasión muere, y el amor entre las personas es un amor de compañero, de amigo, de camarada, y porque se ha librado de la pasión. ¿Cómo? Mediante la liberación sexual. Émile Armand fue muy criticado por la pensadora que he dicho antes, María Lacerda, que comparte con él la crítica a la monogamia, pero no comparte el concepto de camaradería sexual. De este conjunto de visiones expuestas, solo a modo de pincelada, porque ya sé que vamos mal de tiempo, queda una cosa clara, ¿no? En la cultura ácrata, el sexo
es algo natural, placentero, no pecaminoso y sobre todo que no puede estar sujeto a ninguna relación autoritaria, a ninguna relación de coacción, y pasa por el absoluto control de las mujeres por su cuerpo, sin necesidad de tener que consensuarlo, no tiene o también, ¿no?, con el compañero. De esta línea de pensamiento que hemos visto transitar desde el control del cuerpo femenino al control de la natalidad, al concepto de amor libre y a la relación de pareja, también hay otra línea que es la visión anarquista de la maternidad. Yo creo que esto también se ha hablado antes, porque este tema sí que aparece en Mujeres Libres, con una visión muy divergente entre Lucía Sánchez y Amparo Poch. Para Amparo Poch la función maternal era básica, ella pensaba que esa función era natural, era consustancial a la mujer. Lucía Sánchez lo matizaba y para Lucía Sánchez la función absorbía al individuo, podía anular al individuo. Como estos temas yo sé que ya se han tratado al tratar Mujeres Libres, pues los paso un poquito por encima. Bueno, otro de los temas que yo trabajo y también me ha llevado al pensamiento ácrata, yo estoy trabajando ahora el proyecto de moralización del franquismo y sobre todo la prostitución. Pero me doy cuenta que hay una conclusión desoladora, ¿no? Sí, porque la línea de Mujeres Libres, ya lo sabemos, Mujeres Libres planteó la solución a la prostitución desde lo que se llamó los liberatorios, que ya sabéis eran centros de concienciación, de formación profesional, donde la mujer podía buscar una alternativa al modo de vida que era la venta de su cuerpo. Nunca consideró el pensamiento ácrata que la prostituta que se vendía su cuerpo en la calle lo fuera más que la burguesa que se casaba por interés. Es decir, hay un concepto, el sexo que se vende es sexo prostituido, de ahí la defensa del amor libre y del sexo libre. Pero mientras que Mujeres Libres estaba desarrollando este proceso del liberatorio de prostitución absolutamente innovador, hay que tener en cuenta también, bueno, que la República había abolido la prostitución, por primera vez. Las necesidades de la guerra estaban desarrollando un discurso absolutamente perverso, ¿eh? Aquí se ha hablado antes de la miliciana, la barbaridad que supuso, bueno, para algunas la retirada de las mujeres del frente. Sabéis que la utilización de la prostitución y de las enfermedades venéreas fue el pretexto que se puso para retirar a las milicianas de los frentes, porque transmitían las enfermedades venéreas a los soldados. Sabéis que eso no era cierto, porque las enfermedades venéreas se aumentaron en la retaguardia, no en el frente, ¿no? Lo que sí es cierto es que en ambas zonas la prostitución sufrió un incremento espectacular derivado de las propias circunstancias de la guerra. En la zona republicana, por ejemplo, miles de chicas que al quedarse sin trabajo, porque los señores desaparecieron, fueron represaliados o se escondieron, nutrieron las filas de la prostitución. Pero si miramos la cartelería de guerra, muy conocida, pues aparece la prostituta, ¿ves?, como portadora del mar, la que envenena al soldado. Por lo tanto, la prostituta ahora es una amenaza para ganar la guerra. La prostituta ya no es ese desválido, pecaminoso y desgraciado, que es un enemigo del Estado, ¿no? Entonces, en la zona republicana se genera un discurso demonizador de la prostituta que desgraciadamente va a transitar al franquismo, ¿no? Y que con el pretexto, fíjense, ¿no?, una bala mata más que un venerio. O sea que la prostituta es ahora que la guerra se va a perder por culpa de la prostituta, poco menos, ¿no? Sí, es que claro, es una cartelería, pero tenemos que tener en cuenta que la cartelería está hecha por el Ministerio de la Guerra y por
por hombres, ¿no? Que es que no solo por médicos, pero la prostituta sufre en la retaguardia republicana una representación diabólica, que pasa a la zona nacional y que va a justificar, desde mi punto de vista, que el franquismo desarrolle el más perverso de los proyectos de confinamiento femenino, que es el Patronato de Protección a la Mujer. Porque el Patronato de Protección a la Mujer se crea en el 42 con el pretexto de meter a las prostitutas, pero es que allí fue a parar toda la que no se parecía al modelo del régimen, y eso ha durado hasta los años 80. Para eso hace falta articular un discurso que demonice a las mujeres, porque toda España consintió que en niñas de entre 15 y 23 años pasaran años y años confinadas en el patronato, y no eran prostitutas. De ahí que el discurso anarquista el discurso sobre la prostitución que desarrollaron las organizaciones anarquistas, Mujeres Libres, fuera muy corregido perversamente por el discurso institucional. Bien, con esto acabo, porque como les decía, a mí me ha llevado esto, el estudio de la represión franquista sobre la mujer. Este era el epílogo de la conferencia, pero como lo he dicho al principio, pues espero que sirva para relacionarlo. Perdonen si me he pasado, he corrido mucho, porque en fin, ya que he venido desde Málaga, digo, a ver si puedo, si me da tiempo a decir algo. Muchas gracias. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, ha sido una exposición preciosa. A mí me ha resultado corta, muy interesante, me ha resultado muy corta. Y bueno, la verdad, agradecértelo, y qué pena que no haya más tiempo, ¿no? Bueno, nuestra segunda invitada es Isabel Escudero, yo creo que es de sobra conocida. Bueno, ella ha sido profesora de Ciencias de la Información de la Facultad Complutense de Madrid, profesora titular de la Facultad de Educación de la UNED, pero sobre todo ella es ensayista y poetisa, sobre todo poetisa. Ella misma ha declarado que su pasión en la vida es la poesía, y sigue componiendo mucho, no solo componiendo, sino también que hace grandes recitales de poesía. Y bueno, ella me ha pasado aquí que a ella lo que más le gusta, o sea, ella ha sido, bueno, como profesora titular de la Universidad a Distancia, se ha dedicado mucho a la formación de maestros y ha tratado mucho con los niños, que le gusta muchísimo esto, y que lo que más le gusta es un cancionero, corrígeme si no lo entiendo, un cancionero didáctico, pedagógico, que se llama Cántame y Cuéntame, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que vamos. Bueno, ella como ensayista se ha interesado por temas fundamentalmente como el amor, la mujer, el lenguaje y la comunicación, y ha ejercido también como crítica de cine. Perteneces a la Fundación Anselmo Lorenzo. Y bueno, también me ha pasado aquí dos libros. Uno es de poemas alfileres, que son poemas, yo creo que coplas libertarias, feministas. Y un libro que es ¿Quién dice no? El verdadero fundamentalismo, las mujeres y el dinero. Entonces están editados por la Fundación Anselmo Lorenzo, y bueno, os los menciono por ser bastante interesantes, ¿no? Sí, que también es, de verdad, perdón, también es firmado por ella y por Agustín García Calvo. Bueno, ella nos va a hablar de la liberación de la mujer, y yo creo que nos va a dar una idea de su idea tan particular y tan interesante del feminismo. Bueno, yo lo único que quiero es, en primer lugar, buenas tardes, salud, le pido a las diosas, a Dios que se quede todo el dinero que para eso lo fundó, para hacer imposible la vida de los hombres y las mujeres. Y el amor va y viene cuando le da la gana, o sea que no le podemos gobernar. Así que haremos lo que podamos. Me ha venido muy bien la introducción, la hermosa exposición bien detallada y fundamentada de Lucía, así que os lo agradezco porque
va a incidir de alguna manera con esto de la idea de mujer. Por la idea de mujer, sí. No, Sí, está bien así. La idea de mujer. Lo que queremos es precisamente darnos cuenta de una cosa. El título que yo he puesto es Liberación de la mujer. O sea, la propuesta es mía, en primer lugar, que nos libremos de la mujer. Porque la mujer es una idea del patriarcado, es una idea del orden patriarcal que está construida para sostener y fundar la idea de hombre. Es más, en el colmo ya del progreso, es decir, del dominio que tiene la cara de democrático, pero que no es más que el dominio llevado al disimulo más extremo. El feminismo, la posibilidad que se le da a las mujeres de progreso es el ser asimiladas por el hombre, que sean lo más parecidas al hombre, que el logro de una mujer sea idéntico al logro de un hombre. En definitiva, tener dinero, tener propiedades, la propiedad del cariño, la pertenencia a uno, el ser de uno, porque si una no es señora de, parece que está condenada a ser una cualquiera, y ya sabéis lo que significa eso de ser una cualquiera. Por tanto, mi idea fundamental va a ser precisamente disolver la idea, atacar la idea. Decía don Antonio Machado, aquella copla en la metafísica de Abel Martín, que decía: dicen que un hombre no es hombre hasta que no oye su nombre de labios de una mujer. Puede ser. De alguna manera ahí ya apunta que no puede darse la idea de hombre si no está sostenida por una idea paralela, que es la idea de mujer. Si no aceptamos que la primera lucha de clases desde el origen de los tiempos es la separación de los sexos, dividir el mundo entre mujeres y hombres, en una guerra entre mujeres y hombres, en que había vencedores y vencidos, dominantes y dominados, y que el orden patriarcal hace esta división y la mantiene hasta hoy día con diferentes caras, con diferentes técnicas. Si no entendemos que es la primera separación de clases sociales, no podremos hacer nada, porque creemos que esto es una cosa como natural. Natural ser hombres, natural ser mujeres. Lo de natural es muy secundario que uno tenga órganos femeninos. No me gusta llamarle clítoris, es un modo de domesticar al coño. Ni tampoco me gusta decir hacer el amor, se dice follar, que es un modo de domesticar lo que pueda haber de desconocido. Pues quiero decir que tanto por la ciencia como por la lengua se trata de domesticar lo indomesticable, gobernar lo ingobernable. Me ha gustado cuando Lucía hacía hincapié precisamente en la importancia y el fundamento desde los padres de la Iglesia de preocuparse tanto por el agujero, por el vacío ese que tenían que llenar ellos, porque si no las mujeres no tenían sentido. Recuerdo, y este es un homenaje que hago desde aquí a mi compañero de toda la vida, digo de toda la vida porque no tengo idea de eso del tiempo, desde que siento haberme abierto de alguna manera a esta herida común, porque lo que yo pretendo aquí es que respirar por la herida. Yo no vengo aquí con ningún currículum, vengo como mujer, es decir, como sujeto paciente. Vengo como esclava del Señor, aunque yo en vez de la anunciación diga renunciación. No seré yo la esclava del Señor, pero no, lo soy. Y muy presa, y muy presa. Primero de los hombres y luego de los hijos.
No sé si os habéis dado cuenta de que el humanismo, eso que llaman humanismo, es un patriotismo, el último de los patriotismos. Y no contentos con esos, han querido montarnos otro patriotismo que se llama matriotismo. El matriotismo es el poder de la mujer como la madre, que es la que gobierna la familia, el sistema, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando me hablan a mí de igualdad al modelo masculino, yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo hacer que el logro de mi lucha para que razón común hable por la boca de arriba o la de abajo, que es mejor por donde habla. No puedo aceptar que un progreso para mí sea ser asimilada por los fundamentos de la realidad patriarcal. Y la realidad patriarcal, queramos o no, y hemos colaborado en ello en gran medida, está fabricada por el dinero. El dinero es la cara del Dios verdadero. Hay disimulos de religiones por ahí, el Islam, los judíos, los católicos, pero por debajo de todo hay un Dios universal que les mueve y les obliga a los mismos horarios, a los mismos gastos, a los mismos logros, que es el tener dinero, y el otro importa un comino. Se le mata si es objeto de depredación de su dinero. Por tanto, voy a empezar estas pequeñas reflexiones, porque no sé ni cómo llamarlo a esto, con aquel pequeño final de discurso que Agustín García Calvo hizo a los compañeros de la CNT de Barcelona, en Barcelona, en el año de abril del 1977, que también es el fin del libro ¿Qué es el Estado?, y que apela a las mujeres. Él, tan hombrazón, apela a las mujeres como ayuda, como salvación de algo de este mundo que va cada vez más redondo como una moneda. A vosotras, mujeres, apelamos contra el Estado, pues no podéis olvidar lo que en vuestra maravillosa sabiduría, que no se sabe, seguís sin duda recordando, que el Estado se fundó contra vosotras en el origen de los tiempos, que el miedo de vuestro amor desordenado fue el cimiento y el comienzo de este orden de los padres y de las patrias, que contra vuestro amor comenzó la historia de los hombres y que cada paso en el perfeccionamiento del sistema se ha venido dando para definición y muerte de vuestra vida desconocida hasta el establecimiento del Estado en que la asimilación definitiva de la mujer al hombre amenaza con cumplirse. No sepáis la historia, pero seguís sintiendo el recuerdo vivo de ese fundamento último del Estado y no dejéis que la obra de la administración de muerte se cierre y se complete. Por amor de lo que no sabemos, liberaos de la mujer, liberaos del hombre, liberadnos de Dios, liberadnos del Estado en su casa más perfecta. Este fue el final de aquella reunión tan conmovedora en que había tanta gente, por lo menos había muchísimos que se apuntaban en aquella reunión de anarquistas, que recuerdo que eran un gran polideportivo y todo muy hermoso, y en un año muy complicado, en el 1977. Quiero decir, y no voy a hablar ahora ya aquí de sexo, sino de algo más civilino que se llama amor. El amor. El amor es una idea religiosa que, salvo otras cosas como pueden ser el destello amoroso o el impulso amoroso, que eso no lo hay quien lo gobierne, ni padres, ni patrias, ni mujeres, ni hombres, están en las plantas, en las flores, en los animales, solo tenemos que oír y ver para ver que está por el mundo repartido.
pero nos referimos a ese amor que construye familias, que la familia es un redil de la propiedad, que la familia es la propiedad del cariño, y si es mi hijo, es mi hijo, y si no es mi hijo, no es mi hijo. Esto es lo importante, ese amor que está hecho para servir a un sistema que nos resulta odioso e invivible. No ya desde Engels, desde muchísimo antes. Esto ha sido creado así, para someter al agujero, al amor indefinido de las mujeres, a eso que era ingobernable para los hombres. No es verdad lo que dice, o dicho de otra manera, podíamos darle la vuelta a lo que dice el padre Freud de la envidia penis. Anterior a la envidia penis hay una envidia vulva. Y esa envidia vulva, envidia del agujero, del vacío que hace otros iguales que aquel que envidia y que incluso puede ser el que le destrone, como en el caso de Edipo. Ese es el miedo de los hombres y de ese miedo nace el Estado. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer ahora de cirineos de los hombres, de ayudarles a llevar la cruz hasta una crucifixión próxima, estamos haciendo mal. Mucho podemos hacer de Magdalena, compasión por ellos y por nosotros. Darle un lienzo para que enjugarle las lágrimas o el rostro, pero ayudarles a que tiren la cruz. A que tiren la cruz. No creyendo que ellos son nuestros enemigos, sino que son los que llevan la cruz, pero nosotros no tenemos por qué ser sus cirineos. No pueden descargar la cruz. Así, como diciendo, ayuda, ayuda, que vamos ya a conseguir la era sucesiva. Yo veo y diréis, vamos a coger un caso extremo de aberración, de algo que se hace monstruoso, por eso de la idea del amor materno, o lo que he llamado matriotismo. Vemos el caso de Medea, tremendo, que mata a sus crías, algo se revela contra eso tan natural del amor materno. ¿Y por qué se revela? ¿Cuáles son sus argumentos? Sus argumentos es que al tonto de Jasón o de Jasón se lo queda bien claro dicho. Mirar hasta qué punto la desesperación de una mujer, no propongo esto ni como modelo, mucho cuidado, que de aquí puede salir cualquier cosa. Es un modelo errado, por supuesto, pero mirar, hay que oír la voz de la desesperación. ¿Qué es lo que más nos puede decir verdad si no es la herida? El respirar por la herida. Mirar lo que dice Medea en Diosas Cosas. Lamento que no esté aquí la actriz que lo hace tan bien, Ketty, pero lo diré yo. Es dura ley, mis amigos, si bien se mira y razona. Perdona, me estoy equivocando. Escucha, hombre, mi canción de adiós, y que por ti la oiga el mundo entero. Era el amor de madre, el cepo en que amarrada me tenías a tu servicio. Bien podías irte a jugar con las ninfas libres al amor. La tuya, a la que hiciste hijos, bien segura en casa quedaba presa por tu amor. Ah, justo y propio que los señores, por la cuenta que les tiene, ensalcen a trompeteos como el más sublime y natural de todos el amor de madre. Maldito sea, tiembla tú, Jasón, y tiemblen los amos de la tierra, de la que ha matado en sus entrañas el amor de madre. Queda con Dios, que él sabe bien lo que se juega en esto. Paso ahora a un modo que yo tengo de reflexionar, que es entonando. Esto viene de una vieja que yo le pregunté un día cuando yo era pequeña. Yo soy muy de pueblo, aunque parece y disimulo mucho, pero soy muy de pueblo. Y entonces incluso ya diré que los versos que me gustan son los que parecen coplas o dichos populares. Entonces una vieja que un día me quería contar algo y yo no lo acababa de entender bien, le dije: cuéntemelo, señora Casilda. Y me dice:
Si no lo canto, no lo entiendo, que me sale entonado el pensamiento. Y claro, yo digo, bueno, pues este es un buen método, porque el pensamiento, cuando dice algo de verdad, o se asoma algo verdadero, que no es otra cosa, ojo con las verdades, estamos hartos de verdades. La verdad es decir no a la mentira, no hay otra verdad. Que no nos vengan diciendo que hay más verdades. Podríamos decir como aquello, palabras contra el fuego, junto al fuego, cuando no decían verdades, cuando contaban cuentos. Pues de alguna manera voy a hacer unas ciertas reflexiones que tienen que ver con todo esto y que de alguna manera no están lejanas a todos los movimientos históricos, pero tratan de dar cuenta de la eternidad de la actualidad y de la actualidad de la eternidad, sin referirse a tiempo alguno. Son tan vigentes ahora como ayer. Desde que hago mi voluntad, he perdido la libertad. Bien quisiera perderme yo de mí misma, pero enseguida me encuentro perdida. Luna, soles, quiero saber si el amor es uno y si uno es él. En amor siempre hay una queja, pareja, que a ratitos le quiero y a ratos no, que no es estado el amor. La vida es lo que se pierde, la muerte lo que se gana. Lo de la vida fue ayer, lo de la muerte mañana. Si yo me muero, no te eches toita la culpa, que eso no es cierto, que también ha influido, que hizo mal tiempo. De luto la niña, de luto por el absoluto. Era la niña muy lista, mas no dejaba de ser monoteísta. ¿Tú crees que esto es la paz? Esto es la guerra disimulada. Lo peor de lo tuyo es que me lo figuro. Esto sí que tiene ciencia, que yo dependa de ti y tú de tu independencia. Como Dios manda, tú tan duro, yo tan blanda, que en amor manda natura, que yo la tenga blanda y tú la tengas dura. Con qué gozo ozan la moza al mozo. Él la quería palpar, pero ella era audiovisual. El pecado más original es que Eva expulse del paraíso ¿a quién? Adán, no. Adán es un mandado. A Jehová. El pecado más original es que Eva expulse del paraíso a Jehová. La culpa de que aún te quiera, la mitad del relojito y la mitad de la cadena. Esta ya la he dicho antes, pero la repito por si acaso. Renunciación, no seré yo la esclava del Señor. Tú dispara al aire, que Dios está en todas partes. Ese está en alfileres. Baila, niña, baila, y que se vea el caos bajo tus faldas. Y Penélope seguía, destejiendo de noche lo que de día tejía. Acérquense a beber, esta fuente no es de agua, es de sed. Es propio de la realidad ser poca y no ser verdad. Es propio de la fe creer en lo que se ve. Es propio de la libertad ser dada y condicional.
Es propio de las aceitunas el comerlas de una en una. Es propio de la magdalena ser tan mala siendo tan buena. Es propio del esclavo irse pareciendo al amo y lo contrario. Y es propio del alma mía ser valor y mercancía. Y para terminar, quedamos con lo siguiente. Este es un mantra que ya desesperada digo siempre que me acerco al mar, siempre renovado. Sáname, mar, con la gracia de tu sal, que vengo herida de guerra de la tierra. Esa niña tan desmadrada hasta que no se despadre como si nada. Y finalmente, la vida se me va y esta cristalería de Bohemia sin estrenar. Bueno, gracias. Bueno, sí, de una manera, no ha sido intencionada, pero ha sido la mejor forma de acabar las jornadas.